Hola mortales, mi nombre es Carolina Ames y yo soy una simple mortal. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Y como verán, estamos en un nuevo espacio creativo. No, mentira, es el espacio creativo de Federico, nuestro productor, camarógrafo, asistente, apoyo incondicional. Gracias, Fede. Y vamos a hacer un unboxing, bueno, mejor dicho, un unbagging de bolsas de lo que se hizo, las compras de la tienda Ultra Comics en Nuremberg, Alemania. Si no saben de lo que estoy hablando, acá les dejo una tarjetita donde les muestro la tienda Ultra Comics en Nuremberg, Alemania, donde se hizo toda una visita a esta tienda y les agradezco todo. Y vamos a ver qué es lo que se ha adquirido en esa tienda, así que les vamos a enseñar. Bueno, mortales, ya están las bolsas fuera y vamos a empezar. Estas son las compras. Son bastantes títulos. Pueden ver, hasta Federico se está asombrando con lo que se ha adquirido, pero vale la pena. Como diría mi maestro Jesús de Nergeeks, a quien le mando un abrazo, todo esto es canelita pura. Por favor, maestro, no me demande por copyright por su frase, pero todo esto está fuera del mundo mortal. Así que vamos a empezar. Solamente les voy a mostrar qué es lo que se ha comprado y ya posteriormente les haré los reviews o las reseñas y las recomendaciones en base a lo que se ha comprado. En primer lugar, vamos a ver con Hulk Maestro, que es un cómic donde se ve a Hulk, se va a enfrentar a su yo del futuro y ahí se va a ver una pelea muy dramática, muy épica. Y también porque se enfocan, el dibujante es Germán Peralta. Y esto le va a gustar a Federico porque es un argentino que dibuja para Marvel, también ha trabajado para DC. Y este fue uno de sus actuales trabajos, así que maestro Germán Peralta, ya lo conseguí, gracias por la recomendación, así que acá lo tenemos. Luego tenemos lo que es de Star Wars, tenemos a Darth Maul. Este personaje yo lo vi por primera vez en la película La amenaza fantasma, la primera de la trilogía de Star Wars. Y este personaje es muy icónico, me encanta de por sí también visualmente la combinación entre rojo y negro, lo cual me enamora a simple vista. Así que acá van a explicar el origen de Darth Maul y todo lo que ha conllevado a llevarlo al lado Sith. ¿Quieres sacar eso? Si no, a mí no me molesta, pero ve tu video ahora. Luego tenemos más de Star Wars, donde tenemos este arco de Star Wars, que es donde se ve a Luke, a Han Solo y a Leia después del evento contra Darth Vader. Y son varios números, pero me compré estos dos primeros para poderlos enseñar y poder entender la historia. Y conociéndome, dependiendo de mi toque, vamos a ver si compramos lo demás. Así que hay que ver. Luego se viene la serie de Hawkeye en Disney Plus. Entonces, gente, es necesario leer un poco de Hawkeye, de Ojo de Halcón para los latinos. Y esta serie de Fraction y Aja es recomendadísima. Todos la recomiendan para poder entender lo que se viene en la serie de Hawkeye en Disney Plus. Así que ya tenemos estos 3 números. Hay que ver posteriormente los demás, que ya próximamente los voy a adquirir después de leer estos 3 números. Así que Hawkeye presente. Luego, como ya dije en un video donde hice un unboxing de los Funko Pops de WandaVision, tenemos a la Visión y de la Bruja Escarlata, todas las aventuras, que es un recopilatorio de las aventuras de estos dos personajes. Y tenemos acá pues una imagen clásica y que también apareció en la serie de WandaVision. Así que me gusta. ¿Por qué? Porque es tapa blanda. Pueden ver de que es tapa blanda. Hay otros formatos que son tapa dura, que es un poco más difícil, por decir, de transportar, pero este me es más sencillo para poderlo leer en la mochila y poderlo llevar a donde quisiera. Así que tenemos esto. Luego tenemos Infinity Countdown Companion, algo de Marvel. Y esto, queridos mortales, sobre todo los mortales de Perú, si mi compañero, el jefe Federico,
pone acá y enfoca el nombre Diego Lortegui. Él es un dibujante de Marvel peruano y ya lo tenemos acá, lo hemos encontrado en Alemania, así que maestro Lortegui está acá, está en Suecia, así que muy bien y felicidades. Luego tenemos 3 números, me falta uno porque son 4. Darth Vader. Este personaje también es uno del lado de los Sith. Y bueno, yo soy Team Sith, así que lo siento para los que son Team Jedi. Acá se ve todo el trasfondo, cómo inicia Darth Vader cuando se pasa al lado Sith. Y todas las acciones, todas las misiones que realiza con el emperador Palpatine, y es mi personaje favorito aparte de Darth Maul. Luego, por este lado, la primera columna, tenemos a Bitterroot, ganadora del Eisner del año pasado como Best Continuing Series, y son 2 números, ya tengo los 2 números, porque el segundo lo vieron en el unboxing con Bashlaf. Acá también les dejo una etiqueta para que lo vayan a ver, para poder continuar leyendo y terminar en este número. Bueno, mortales, esa ha sido la primera tanda de este video y vamos a ya continuar con lo ultimito, que era de la otra bolsa que vieron acá. Y empezamos con Universe de Albert Montis, y este es un cómic. También para mí me llamó mucho la atención porque no tiene el formato típico de un cómic como lo tiene así, y es tapa blanda y todo. Este parece, no sé si recordarán que antes habían unos cuentos pequeñitos de tapa dura, chiquitos. Pues esto es igual. Lo he leído en una reseña en una revista y dicen que lo recomiendan mucho para poder leer. Y es un tema fuera de lo heroico, fuera de Marvel, fuera de DC. Así que está muy bien de poder ampliar, y ya les haré la reseña de este cómic en especial para poder recomendárselos. Luego tenemos, no sé si se acuerdan de este programa que daba, por lo menos en la televisión peruana, pero ¿se acuerdan del narrador de cuentos de Jim Henson? Sí, donde está el señor, le voy a dejar una foto por acá, donde está con el perrito, y contaban obviamente cuentos, generalmente de esta parte del cómic, de la viñeta de Europa. Y aquí está, también igual de Jim Henson, y cuentan 4 o 5 historias diferentes, y lo interesante es ver el arte en cada historia, ya que cada dibujante plasma su característica y su forma de dibujar en cada viñeta y en cada historia, así que será interesante de poderlo ver. Luego tenemos, esto sí es en alemán porque tengo que admitirlo, mortales, cuando lo vi no dudé en comprarlo porque me hizo recordar mi infancia. No sé si ustedes han visto la película animada El último unicornio. Entonces, este es el cómic en el que se basa la película, El último unicornio. Está en alemán, tendría que volver a practicar el alemán para entenderlo, pero ya sé la película. Y es esta belleza, es hermoso, falta abrirlo y poderlo leer y hacer la reseña respectiva comparándolo con la película animada, así que vamos a ver cómo me va el tiempo, ya que ahora ya estoy un poco más libre y podremos hacer las diferencias de la película con el cómic en el cual se basa. Así que tenemos el cómic del último unicornio. Luego tenemos The Question, que este es de Jeff Lemire. Y bueno, todos los que han leído cómics saben que Jeff Lemire, todo lo que él dibuja, o todo guión y toda historia, la hace muy buena. Claro, hay excepciones, pero también, así como a mis maestros Jesús de Nergis y José Carlos Benavides del podcast Super God Podcast, aquí está esta recomendación. Jeff Lemire, siempre presente también en Una Simple Mortal, y también para enseñar a los mortales sobre Jeff Lemire y que consuman Jeff Lemire y otro tipo de cómics, para que no solamente se queden con Marvel y DC. Y por último, pero no menos importante, tenemos una historia de Wonder Woman Dead Earth, o Tierra Muerta, donde plasman a una Diana, o una Diana muy diferente en un mundo post-apocalíptico. No les voy a decir más porque, primero, no quiero arruinarles la trama, y segundo, porque tampoco la sé. Entonces, quiero leer este cómic y hacerles la reseña respectiva para que puedan consumirlo y también recomendarlo, y así poder tener muchas cosas más. Así que ahí estamos.
Bueno, mortales, eso ha sido el unboxing o la muestra de todos los cómics, historias, novelas gráficas, lo que ustedes quieran, de la tienda Ultra Comics. Muchas gracias Ultra Comics por toda su atención. Y vamos a ver, si tienen algún comentario sobre qué título quisieran que les haga primero la reseña o qué título desean que lea primero, déjenmelo saber en la caja de comentarios debajo del video. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Suscríbanse a mi canal de YouTube, Una Simple Mortal. Ahí lo tienen. También me pueden seguir en Instagram como una.simplemortal. Y cualquier cosa, cualquier duda, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse que es gratuito y activen la campanita para futuros videos. Muchísimas gracias y cuídense mucho. Chao, chao.